Ahora vamos a plantear las ecuaciones del bloque 2. Entonces borremos esta partecita. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la tensión 1 es paralela al eje X, no hay ningún problema, la podemos trasladar. La fricción cinética 2 está sobre el eje X. La tensión 2 es paralela al eje X, la podemos colocar sobre el eje X. Pero observen que este peso no está paralela a alguno de los ejes ni tampoco está sobre los ejes. Entonces debemos hallarle las componentes. ¿Cómo le hallamos las componentes al peso? Trazamos paralelas a los ejes con el propósito de ver en cuáles puntos se cortan dichos ejes. Entonces, en este punto observen que cortó el eje Y, entonces se forma una componente que vamos a llamar W2Y. Y aquí corta el eje X, se forma una componente que vamos a llamar W2X. Ya con esas componentes, entonces tenemos que el peso ya estaría tanto sobre el eje Y como sobre el eje X. Recuerden que el peso es una magnitud vectorial y es igual a la suma vectorial de estas dos componentes. Entonces, el bloque 2. Sumatoria de las fuerzas en X. Miremos que en el eje X, hacia la parte positiva del eje X tenemos la tensión 2 más la componente del peso en el eje X en el eje X positivo ya no hay más fuerzas, en el eje X negativo tenemos la tensión 1 negativa y menos la fricción cinética del bloque 2. Y como el bloque se desliza en este sentido, observen que tanto el bloque 1, miren, el bloque 1 se desliza en sentido positivo del eje, como el bloque 2 se desliza hacia X positivo. Entonces aquí es importante colocarle los signos. El signo positivo lo podemos dejar ahí para indicar que se mueve en ese sentido, y con base en la segunda ley de Newton, entonces igualamos la ecuación a la masa del bloque 2 por la aceleración. Y esta es la ecuación número 3. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos la normal 2 positiva porque va hacia arriba, menos la componente del peso 2 en el eje Y. Y observen que aunque el objeto está en una superficie inclinada, ¿sí?, solo se está deslizando en el eje X, no se está elevando. En consecuencia, en ese eje no hay movimiento. O sea, la aceleración en el eje Y es igual a 0.
Y con base en la primera ley de Newton, entonces la sumatoria de las fuerzas la vamos a igualar a 0. Y esta sería la ecuación número 4. Con un procedimiento similar al anterior, despejamos la normal de la ecuación 4 y tenemos que la normal 2 va a ser igual a la componente del peso 2 en el eje Y. No conocemos todavía las componentes, ya las vamos a hallar. ¿Cómo las podemos obtener? Observen lo siguiente, este ángulo del plano inclinado es igual a 30 grados. Entonces, si aquí hay un ángulo de 30, en este triángulo que aparece aquí, lo voy a subrayar de rojo. Observen en este triángulo que está aquí, si esto es un ángulo de 30 grados, esto es un ángulo recto de 90 grados, entonces este ángulo que está aquí simplemente es el complemento de 30, es decir, 60 grados. Y esta esquina también es un ángulo de 90 grados, entonces si este vale 60, este ángulo vale 30 grados. Tenemos entonces que se forma un triángulo rectángulo, lo voy a dibujar aquí más grande, donde tenemos que la hipotenusa de ese triángulo es el peso del cuerpo, el peso 2. Observen que se forma un triángulo rectángulo donde este cateto que tenemos acá es la componente del peso en el eje Y este vector que tenemos acá yo lo puedo trasladar y lo puedo ubicar acá y es igual a W2x, o sea la componente del peso en el eje X. Entonces observemos lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos el ángulo que es igual al valor que me dieron inicialmente en el ejercicio, que son 30 grados. Conozco el valor de el peso, que simplemente vamos a multiplicar 200 por 9.8 y eso nos da un valor de 1960 newtons. Entonces, observemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, conocemos un ángulo y la hipotenusa, los valores de los catetos, en este caso W2x y W2y, lo podemos hallar con las razones trigonométricas de seno y de coseno. El seno de un ángulo se define como el lado opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de un ángulo como el lado adyacente sobre la hipotenusa.
Reemplazando los valores, entonces tenemos que el seno de 30 grados es igual. Observen, si yo me ubico en este ángulo, el opuesto es el que queda al frente, ¿sí? Lo que queda al frente del ángulo es W2X. Entonces W, la componente de X la componente del peso en el eje X, dividido la hipotenusa, que es 1960 newtons. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces nos queda que la componente en X del bloque 2 es igual al producto de multiplicar el seno de 30 grados por 1960 newtons. Eso nos da un valor de 980 newtons. Y reemplazando el valor del coseno de 30 grados, tenemos que es igual. Si yo me ubico acá, el lado adyacente es el que queda más cerca al ángulo, en este caso W2Y. Entonces W2Y sobre 1960 newtons. Donde W2Y es igual. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces sería coseno de 30 grados por 1960. Eso nos da un valor de 1697, redondeando a dos cifras decimales, 41 newtons. Entonces, observemos que ya tenemos los valores de las componentes W2X y W2Y. La tensión 2 es una de las incógnitas, la tensión 1 también, la fricción cinética, entonces ya la podemos calcular. Borramos esta partecita. Y tenemos que la normal 2 es igual a W2Y, es decir, 1697.41 newtons. En consecuencia, la fuerza de fricción cinética del bloque 2 es igual al coeficiente, que es 0,5, multiplicado por 1697,41 newtons. Eso nos da 848,71 newtons. Ya reemplazando la ecuación, entonces nos queda de la siguiente forma. Nos queda que la tensión 2, que es una de las incógnitas, más W2X, que es igual a 980 newtons, menos la tensión 1, que es una de las incógnitas, menos la fricción cinética 2, que nos dio
848,71 newtons. Esto va a ser igual a la masa del bloque 2, que son 200 kilogramos por la aceleración. Observemos que esa es la ecuación que nos queda después de reemplazar todos los valores conocidos.